En otros países de primer mundo es el principal medio de transporte utilizado. Y luego aquí muchos dicen, no, pero es que es muy costoso, no es negocio. Pero ¿quién nos dice que tiene que ser negocio? Este tren en específico De a mí me pasajeros. pareció bastante buena noticia por la posibilidad de conectar el Golfo con el Pacífico. Bueno, eso supone trasiego de mercancías Claro. hacia los dos lados de la ecuación. Se discutía mucho en foros que pues el equipo de pasajeros del tren interoceánico podría haber sido factor. Creo que si no hubieran sido esos vagones, esos coches de pasajeros, hubieran sido más muertos los que hubieran pasado. Esos son mucho más seguros que otros trenes. En los 80, en los 90, cuando se descarrilaba la bala, que era cada verano, inmediatamente hacían un tendido de vía a un lado del descarrilamiento y el tren seguía funcionando. Y ahorita está todo paralizado. Y es una paranoia de que no, que la obra, satanizaron la obra completamente. ¿Qué caracterizó a este proyecto y a todos prácticamente que fueron impulsados por el régimen actual? La opacidad. Refugiarse en el esquema de las Fuerzas Armadas, de reservar por cuestiones de seguridad nacional información de la aplicación de recursos públicos. Porque por deporte estaban queriendo boicotear las obras. Yo ¿no? estuve en la Orilla al gobierno oposición a que eso. gobierna ahora y Entonces, hacíamos lo mismo. bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. El tema hoy es analizar tras bambalinas el descarrilamiento del tren interoceánico el 28 de diciembre y donde, bueno, lamentablemente hubo 14 fallecidos. Nos acompaña para esta mesa David Parra, analista político, y Daniel Ríos. Él es productor de contenido de programas de noticias y también es un divulgador De la preservación del ferrocarril. Histórico, pues, claro, ¿no? sí, la sí. historia Memoria histórica. Sí, la memoria histórica. Y bueno, y que rápidamente él me dice, oye, deberías de hacer una mesa sobre este tema porque, bueno, es más común de lo que uno cree este tipo de descarrilamientos. Y bueno, ahí yo tengo mi propio análisis sobre esto, donde, bueno, ¿te parece que ha sido exagerado en medios el cómo se ha tratado el tema en cuanto a que se habla de una ineficiencia y de, bueno, en fin, es más, hay quienes hablan que posiblemente un sabotaje, no sé en qué, ha estado un poco hermética la información, ¿no? De la investigación de la fiscalía, pero bueno, Daniel, si quieres, y feliz año, antes que nada, feliz año. No, igualmente, ambos, feliz año, lo mejor Aaron. de lo mejor David, para este fin. gracias por la invitación. Pues definitivamente sí ha sido una noticia que ha impactado mucho, ¿no? Sobre todo en el enfoque de una obra de gobierno, una obra que retomó, mejor dicho, el gobierno, porque realmente el ferrocarril ya existía. Gran parte del trazo del ferrocarril interoceánico existía pues desde hace más de casi 130 años, ¿no? No estuvo en servicio mucho tiempo, se retomaba, se tomaba, se concesionaba, se retiraban las concesiones porque se abandonaba por parte de las empresas privadas. Pero bueno, una obra que ha tenido el foco de todo y sucede lamentablemente este accidente del tren de pasajeros en un tramo sinuoso de esos aproximadamente 270 kilómetros que mide el trayecto del tren interoceánico en esa línea y pues inmediatamente brinca, ¿no?, a la opinión pública y brinca todo el mundo a decir, oye, deberían de cerrar el ferrocarril, está todo mal construido, es una obra que deja mucho que desear, los rieles son del año de Porfirio Díaz y los durmientes también, y empezaron a salir una serie de comentarios muy interesantes y la verdad para quienes estudiamos el tema del ferrocarril, pues sí nos daba así como pues risa, ¿no? Y decir, oye, no, tampoco. Un accidente siempre es de lamentar, pero pues la situación no era para tanto. También la cuestión del equipo de arrastre del tren, ¿no? O sea, los coches de pasajeros, en este caso las locomotoras, la vía sobre la cual estaba pues también muy enfocado el tema.
Y pues hay muchos puntos ahí que según algunos especialistas que he consultado, que conviven en algunos foros de gente que seguimos el ferrocarril, pues tienen sus teorías, ¿no? Y tienen ahí sus estudios de que posiblemente el accidente, aunque no se ha dado a conocer la información oficial o de la caja fuerte o la bitácora, Caja negra, ¿no? la caja negra de la locomotora, caja negra que le dicen, todo apunta a que fue un accidente por el freno del tren. Okay. No fue un descarrilamiento a raíz de la vía está intacta, ¿no? La vía está intacta en las fotos, tú las ves. Fue una falla en el freno. Fue una falla en el freno del tren. Y es algo que pues, sucede mucho, ¿eh? O sea, bueno, parece indicar Sí, eso, ¿no? todo podría ser, porque lo que según ven es que la mitad del tren se fue para abajo, 2 carros, 2 coches, 2 permanecen en la vía y las locomotoras se dan vuelta. Entonces la vía quedó intacta. Pues, ahí como que empezaron a todo el mundo a especular, ¿no? Y pues esperemos que la información oficial sea en ese sentido, pero hasta lo que los especialistas han logrado analizar es que podría ser una falla de freno. Okay. Fíjate que no sabía que eras digo, hasta que me propusiste el tema que me dijiste, no sabía que eras estudioso del tema del ferrocarril, del histórico de o sea que te apasiona has ido al Chepe, Sí, ¿no? no, Me sí, imagino, sí, ¿no? sí. Y tú estás de acuerdo que venga, porque se está desde el Senado, aquí en una entrevista que tuve con el senador Heriberto Aguilar, van a crear una agencia de ferroviaria que se va a encargar precisamente del tren de pasajeros, o sea, ya a lo largo y ancho Todo de el todo el sistema. país, ¿no? Y también van a tener tren de carga para hacerle competencia, que bueno, ¿no? Ferromex, que pues un monopolio que para empezar, si tú quieres como una empresa que te transporte pues tu producto, pues tienes que contratar todo el sistema de vagones, o sea, no puedes contratar un solo vagón, imagínate. Entonces, no está hecho, pues obviamente para que cualquier pyme o mediana empresa pueda, ¿no? Y es bueno, a mí me parece una mentada de madre, pero eso es lo que causan los monopolios, pues, ¿no? Sobre todo privados. Entonces, tú estarías de acuerdo con esa, nomás como paréntesis, ¿no? Y ya para volver al tema, ¿estarías de acuerdo en esta agencia ferroviaria? Sí he escuchado lo que se ha dicho en el Senado, ¿no? Y sobre todo los senadores de Sonora que también han tenido esa bandera. Y yo creo que va a ser un trabajo que va a llevar muchos años, Aaron. No Sí, es claro. fácil un tendido de un sistema ferroviario, aunque sea a la par del que ya existe, sobre todo por las condiciones geográficas y en algún momento las condiciones económicas. Y también la condición de la disposición del equipo, ¿no? No se construyen tantos carros de ferrocarril, las locomotoras tampoco, aunque aquí en México se construyen, ¿no? Hay fábricas en Ciudad Sagún, Alstom está, y en algún tiempo fue Concarril, que era del gobierno, pues donde se construía todo ese equipo, pero pues ya no, ya es privado. Entonces ahí hay muchos factores, yo creo que va a pasar muchos años y es un tema pues que hay que seguir muy de cerca. Fíjate que estaría bueno después hacer otro programa y otra vez que nos hablas precisamente de todo esto, porque existía pues el sistema Sí, claro. de ferrocarril para pasajeros, que en otros países de primer mundo pues es el principal medio de transporte utilizado. Y luego aquí muchos dicen, no, pero es que es muy costoso, no es negocio. Pero ¿quién chingados dice que tiene que ser negocio? O sea, pues si ni en Europa ni en Estados Unidos es negocio, está subsidiado. El transporte tiene que estar subsidiado porque es responsabilidad del Estado proveerte una movilidad eficiente, pues, ¿no? Pero bueno, ese sería otro tema que a mí me parece muy interesante y me apasiona. Y a mí me encantaría viajar y que viaje por tren, nomás que no se descarrile, ¿no? Ya fui, yo utilicé conocí el tren y me subí pues nomás para un tramo corto que era de Cancún a Playa del Carmen. La verdad que me pareció fabuloso, toma tanto la central, o sea, físicamente estoy hablando, la estación, tanto en Cancún como en Playa del Carmen, está muy bien, el tren muy bien, o sea, todo muy cómodo. Lo único que yo creo que también no está siendo muy utilizado por la gente, porque además es mucho más económico que un autobús también, o sea, y luego llegas más rápido, pues, ¿no? No lo está utilizando mucho la gente porque
me parece que tuvieron un error de logística en donde los colocaban enseguida de los aeropuertos, por ejemplo, y los aeropuertos casi todos están fuera de la ciudad. Entonces la gente va, y más en esas zonas turísticas que un Uber o un taxi te va a cobrar pues más de lo que te costaría el camión ¿no? Al tramo que vas a recorrer. Ese es el asunto, creo yo, creo que ahí es donde está el error. Pero todo lo demás, de veras que, bueno, lo que yo y estuve preguntando, hablando con gente ahí, todo el mundo coincide que sí quisiera utilizarlo, sí lo quisiera utilizar más. El problema es esa la distancia y que todo pues está muy bien, incluso el servicio, todo está muy bien. Pero bueno, David Parra. La bronca es que venden muy caras las sabritas y las sodas ahí. Sí, fíjate que no compré, pero sí todo lo demás está y barato, creo 300 pesos de ida y vuelta, menos de, o sea, 279, una cosa así, ida y vuelta, ¿no? Ese tramo. 40 minutos, pregunté cuánto más o menos era en carro, vehículo, me decían que alrededor pasadito de la hora y en camión pues hasta 1 hora y media, ¿no? Pero el punto es que no prende, pues, ¿no? Como proyecto. Y ese es el efectivamente, pues, problema. no va a generar ganancias nunca, por más que así se haya anunciado como No es el objetivo algo generar a operar. ganancias, Sí, que pero se se dijo sostenga lo que la más Sedena sí. iba a obtener utilidades de eso. Falso de Falsolandia. O sea, los trenes no generan utilidades, punto. Yo de niño viajé en tren, mucho viajé en tren. Cuando yo tenía como alrededor de unos 23 años. El tren bala, ¿te acuerdas? El tren bala, había uno que era la Estrella del Pacífico. Cuando yo trabajaba en Nogales, ese tren iba hasta Mazatlán, era una chulada de tren. Y de repente pues vino la bronca, creo que sindical, ¿no? De los ferrocarrileros. Muchos de los graduados de prepa, yo recuerdo, pues estaba yo muy ¿Te acuerdas? morrito, Los gringos. pero un tío mío, el hermano menor de mi mamá, cuando se graduaron se fueron en tren a Mazatlán. Y yo viajé en el tren bala acá en Nogales también, pues, estaba muy chico, pues cuando el 90, bueno, lo dejaron caer primero, ¿no? Al modo del salinato y Como que empezó debe a dejar, ser. para luego ya en el 90 y Venderlos. tantos y a Ferromex y puro tren de carga, ¿no? Desapareció que ya era paupérrimo el servicio, ¿no? Te salían ratones ahí, la chingada, pero con una intencionalidad. Pero bueno. Era el transporte favorito de los gringos que venían de Sí, Spring Breakers, que se iban a Mazatlán en el Bala y luego en la Estrella del Pacífico, que digo yo, pues lástima, ¿no? Era algo que teníamos y pues por caprichos o por caprichos laborales creo que fue lo que generó el problema y bueno, así estamos, no tenemos trenes y la política del gobierno actual, bueno, del régimen actual, ¿no? Del gobierno de López Obrador y el actual, ha sido de recuperar los trenes. Este tren en específico a mí me pareció bastante buena noticia, más que por el servicio de pasajeros, por la posibilidad de conectar el Golfo con el Pacífico, por una vía diferente al Canal de Panamá, alterna si tú quieres. Y bueno, eso supone pues trasiego de mercancías hacia los dos lados de la ecuación. Un proyecto que es desde tiempos de Benito Juárez, de ¿no? lo ¿Te acuerdas poco, con aquel ajá, mal llamado tratado McCain-Ocampo, que fue un proyecto de tratado, nunca se llegó a dar, ¿no? Donde le iba, antes los gringos de ir al canal de Panamá le tenían echado el ojo ahí al istmo. Querían ¿no? abrir, de hecho, Así un es. canal por el istmo, Así ¿no? es. Y bueno, había un plan Puebla-Panamá que proponía justamente eso, una vía fluvial. Sí. ¿Qué es lo que habría que decir en torno a esto? Bueno, pues digo, fue algo que se previó de muchas maneras, esta tragedia. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo dictámenes autorizados, voy a decir yo, como en el caso de la auditoría de la Federación, que emitieron dictámenes oportunos donde advertían todo eso que ahorita mencionaba Daniel como posibles causas de fallas estructurales en esto. Se estaban utilizando las mismas vías, se estaba utilizando por tanto la misma ruta, se adquirieron vagones que excedían las dimensiones apropiadas para el tipo de trazo que se dio en este accidente, vaya, por decirlo así, algo que se pudo prever, según la opinión de expertos en la materia. El accidente se da en una pendiente que termina en curva
con lo que refirieron los pasajeros era un exceso de velocidad. Y bueno, Daniel agrega el dato pues de que fallaron los frenos o fue una Que cuestión. al parecer, ¿no? Sí, Todavía no sí, sí, está. al parecer. Entonces, el problema creo que está en cómo se gestionó este proyecto. Había presiones por parte del presidente López Obrador por entregarlo en determinadas fechas. Vimos las inauguraciones sucesivas del mismo proyecto, prácticamente en todos los casos de los proyectos del régimen, que inauguraban cuando no estaba terminado, venía una siguiente inauguración de otra etapa y así, se la pasaron con estos proyectos presionando a las empresas a cargo de esta construcción. Lo otro es que se contrataron empresas que no eran las idóneas para poder realizar este tipo de proyectos. Hubo advertencias por parte de diferentes actores que hablaron acerca, por ejemplo, del problema de que las vías para esos vagones no son las adecuadas, se adquirieron en Europa, creo que en Inglaterra. Y pues desde un principio se supo que las dimensiones y el peso de esos vagones no eran los adecuados para ese tipo de vías, que debían haberse sustituido junto con el trazo. El balastro fue otra de las observaciones que hizo la auditoría de la Federación, de que no era de la calidad que tenía que haber sido. El tramo donde se da el accidente tiene un sector donde se sustituyeron los durmientes, que son esos como rieles, que digo, como barrotes, travesaños, barrotes que van arriba, abajo de la vía, y donde se da el volcamiento fue con durmientes que eran de madera y ya en condiciones malas, que no fueron sustituidos. En fin, hubo una serie de señales y advertencias por parte de expertos, de voces autorizadas, no como pues, uno, ¿no? que es completamente ajeno, pero que se han ido recogiendo y que señalan de que estructuralmente se cometieron esos errores, que además la causa probable del accidente fue ese exceso de velocidad y que se concatena pues con esa parte de en dónde se dio esta tragedia. Lo que vino después también es la gestión de la tragedia. El gobierno federal busca de alguna manera poder auditar este caso con recursos propios, es decir, quien se va a encargar de la investigación es la Fiscalía. Pero la presidenta rechazó la intervención de grupos independientes, de expertos independientes que pudieran dictaminar qué fue lo que ocurrió. Entonces tenemos que confiar en lo que dictamine la Fiscalía sin tener una opinión alternativa, algo como lo que ocurrió, por ejemplo, en la línea 12, donde sí hubo una empresa con experiencia internacional para emitir un dictamen, y a la hora que se emitió el dictamen, no gustó el dictamen y se borró el dictamen. Bueno, ahí sí nos podemos ahorrar esa feria, si va a terminar en lo mismo, ¿no? Pero aquí se trata de entender ante qué estamos, y si esto puede ser una falla sistemática con la que se tenga que definitivamente sustituir todo el trazo de las vías, o simplemente cancelar el proyecto, si esto va a poner en riesgo el traslado de personas, y para eso pues tendríamos que hablar de otro tipo de vagones, junto con otro tipo de trazo, entonces volver al origen. Lo de la carga, bueno, lo de la carga pues no tendría mayor complicación, porque pues finalmente no estás trasladando personas y ya tienes ese tendido. Entonces a lo mejor se tiene que cancelar, creo yo, el traslado de pasajeros y quedarse con la pura carga. Durante muchos años, por ejemplo, vamos a poner el tema del Plan de Barrancas, que es un Durango, punto, ¿no? llegando entre Nayarit y Jalisco, Sí. donde hay pues un sistema de túneles pronunciados, cuestas, las vías son muy inclinadas, hay un porcentaje de inclinación muy interesante, y los trenes siguen funcionando, ¿no? Los de pasajeros y los de carga, desde 1927 en ese tramo. Y lógicamente pues las vías no son las mismas, ¿no? Ni los puentes. Todo se ha ido modificando a través de los años. Todo el tema también del tren Chihuahua Pacífico,
que es uno de los tramos más pronunciados y más cerrados. Es el del Del Chepe, de la línea Chihuahua-Pacífico que corre desde Ojinaga hasta Topolobampo. Y los coches de pasajeros miden el mismo largo y tienen casi el mismo peso, podría decirlo, que los que corren en el interoceánico. Se discutía mucho en foros que pues el equipo de pasajeros del tren interoceánico podría haber sido factor. Creo que si no hubieran sido esos vagones, esos coches de pasajeros, hubieran sido más muertos los que hubieran pasado. Porque estos coches, construidos en 1971, algunos de ellos, otros en el 74, de la línea Amflet y de la compañía BAT, todavía operan en los Estados Unidos, en el corredor este y en algunos trenes de Amtrak, que es el sistema de pasajeros de Estados Unidos. Estos son de parte del reemplazo que se ha dado de ese equipo y que se compraron a un broker que vende equipo por lo que hemos visto, equipo de pasajeros. Estos son mucho más seguros que otros trenes, ¿no? Por eso, si se fijan en las fotografías del accidente, algo muy común en los accidentes ferroviarios o en los descarrilamientos es que lo primero que se daña son los extremos de los coches, que es donde uno se sube y se baja, los vestíbulos. Y vemos que los vestíbulos están intactos, ¿no? De los coches que se descarrilaron. Y el coche que se cayó a 80 metros abajo, también. O sea, la gente la pudieron sacar por los vestíbulos, ¿no? O la gente que falleció. Si ese equipo no hubiera sido BOT, los muertos hubieran sido el triple o más, ¿no? Decían que los asientos se despegaron, que la gente voló por dentro. Claro, los trenes no tienen cinturones de seguridad, ¿no? Ahora imagínate un volcamiento que cae 80 metros, la verdad, pues es terrible, todo vuela por dentro y todo el mundo se aplasta y todo el mundo queda prensado. Entonces yo creo que ahí hay varios factores y varios puntos que puede ser el trazo, sí, pero pues ya existen trazos iguales, ¿no? Que tienen años operando y por donde pasan trenes de carga y de pasajeros con las mismas características de los coches del interoceánico, ¿no? Veracruz, Tamazopo, Plan de Barrancas, hay también en Durango una línea El Salto, que también sube una sierra, Chihuahua, la línea que va a Oaxaca. Hay muchos tramos que son curvas en los de los trenes van a 20 kilómetros por hora, ¿no? Porque no pueden ir a más. Entonces yo creo que cuando se argumentan eso, que yo creo que también pues hay un sentido, ¿no? de la investigación, nosotros que estudiamos el tema decimos, sí, pero no, porque ya existe, ¿no? Ya existen esos trazos. La convivencia de los durmientes de concreto con madera, si tú te vas a la presa y caminas por ahí, vas a ver que hay durmientes de madera y durmientes de concreto. Y ahí tenemos con mucho durmiente de madera todavía, que han sido reemplazados con madera. Y otros que han sido reemplazados con concreto. ¿Por qué? Porque tienen que... Fíjate que depende mucho de la característica del terreno por donde está la vía, ¿no? Que puede ser una cuestión de flexibilidad. A final de cuentas el riel es flexible, lo vemos sólido, pero es una cuestión pues, flexible, ¿no? Cuando tienden la vía, todos los rieles no llegan curvos, o sea, ahí mismo les van dando la curvatura, ¿no? Al momento de construir, de hacer el tendido. Entonces, creo que hay que analizar mucho ese punto. Yo sí coincido en que haya una investigación muy especial, una investigación aparte sobre este accidente, pero tampoco es una cuestión de que la línea se tenga que cerrar. En los 80, en los 90, cuando se descarrilaba la bala, que era cada verano, se descarrilaba la bala e inmediatamente hacían un tendido de vía a un lado del descarrilamiento y el tren seguía funcionando. ¿Qué pasó? No lo sabemos, pero el tren tiene que seguirse moviendo. La carga y el pasaje. A mí me tocó pasar en la bala y a un lado estaba el otro tren accidentado tirado, ¿no? Y ahorita está todo paralizado. Y es una paranoia de que no, de la obra, satanizaron la obra completamente. Y esa obra debería estar funcionando, porque al final de cuentas la vía no se rompió. El tren fue el que se fue al precipicio, ¿no? Pues ya habrá que ver qué se dice al respecto. Pero sí el manejo de la información y el manejo de la opinión en medios y en muchas partes, pues ha sido muy exagerado en cierto punto. Y no acuden a los especialistas, no acuden a la gente que realmente conoce. Sí, por lo general no he visto
gente especialista en este tema en las mesas. Y ya o de en- ingeniería, ¿no? Ajá, Por ejemplo, sí, en mi sí. caso, pues es más de investigar el tema. Yo Pero sí he gente visto, te puedo compartir ahí una opinión muy autorizada. Sí, no, sí ha habido ingenieros, sí ha habido ingenieros. Pero aquí lo curioso es, a ver, si ya existen tramos que incluso son más sinuosos que el interoceánico y siguen funcionando para pasajeros en el caso del Chihuahua Pacífico, o para pasajeros en su momento Plan de Barrancas, Veracruz, todo eso, ¿por qué hasta ahorita sale eso? ¿Por qué hasta ahorita se dan cuenta? Ahora, también esa tendencia informativa se ha estado aprovechando de que hay toda una generación o dos generaciones que no conocían los trenes de pasajeros. Entonces ahí Sí, también se está aprovechando sí. para maximizar la tragedia, ¿no? Eh, bueno, ahorita, antes de regresar a las observaciones estas de la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, yo cuando abría el programa decía que es mucho más común de lo que uno cree los descarrilamientos en el mundo. Y por ejemplo, estamos hablando aquí de Estados Unidos, donde eh, una tendencia histórica dice, Estados Unidos registra más de 1000 descarrilamientos cada año. Esa es como pues no sé si promedio, pero bueno, es un cálculo, ¿no? Dice, con cifras anuales que han oscilado en torno de los 1000 a 1300 por año, según datos de años recientes anteriores al 2025. Dice, esto implica aproximadamente de 2 a 4 descarrilamientos diarios en el país a lo largo de un año típico. Obviamente hay de descarrilamientos. Claro. Muchos son descarrilamientos de ahí muy En sencillos. el patio, de sí, maniobras, así es. sí, sucede. Sí es. Pero hay otros año con año que son descarrilamientos, a lo mejor no catastróficos de muertes, pero sí considerables, donde la carga, pues bueno, se echa a perder o se tira. Pero es bastante común. En Canadá, lo mismo. Aquí, a ver, estoy encontrando los datos. Son similares a los de Estados Unidos, cerca de 1000 por año. Por ejemplo, el 2025, principales descarrilamientos confirmados, ¿no? En Canadá, pues hay cinco descarrilamientos, donde hubo pérdidas millonarias por esos descarrilamientos. Y también habla de que son de 1 a 2, o hay veces que hasta de 3 a 5 descarrilamientos por día. Entonces, yo coincido en esa parte con Daniel en cuanto que la información ha sido exagerada, o sea, muy catastrófica, todo está mal. Ujú. Y sí me Que parece sí hay pues, cosas malas, la lógicamente, postura un ¿no? poco. No, Sí, claro, claro. por O sea, supuesto. la tragedia por sí pues, mismo sí, es mala. sí. 14 muertos hablan de que no hay Ahora exageración. sí haya uno, ¿no? O sea, Así ya haya es, uno. ya No, es una sí, pérdida. La tragedia Ajá. humana y financiera que esto supone no es cosa menor como para decir, los carroñeros de los medios vienen a hacer su agosto. No. No, yo creo Bueno, es que sí me parece, David, una exageración. Por ejemplo, incluso ahorita lo mencionaste, no, que se cancele. Y, híjola, ¿cómo? Los accidentes pues existen, es como si se estrellaran aquí camiones y cierren la carretera porque cayó en un Porque la bache, curva o no del sé. cajón del diablo Pues está muy sí. fea. Es que si la investigación arroja que es la combinación de factores que mencionaba ahorita, que fueron los que señaló la Auditoría Superior de la Federación, que también la documentaron Mexicanos contra la Corrupción y pues que también la documentó Latinus, pues yo creo que son cosas que hay que tomar en cuenta y no desechar por sistema, ¿no? Pero, ¿de qué mencionaron? Mencionaron la calidad del balastro, mencionaron que las vías no eran las adecuadas, que el trazo debió haberse cambiado, que los vagones que se compraron excedían las dimensiones para los trazos que tiene esa vía. A velocidad baja, pues sí te puede correr, pero a ver, si se trata de compararnos, Es por lo que ejemplo… decía la Auditoría Superior de la Sí, Federación, ¿no? exacto. Es lo que, bueno, es lo que Es una serie de factores que ahí están, que fueron documentados y retomados por expertos, ingenieros, gente con voz autorizada para poder opinar. Yo diría, depende con quién te compares, ¿no? Efectivamente, las fatalidades existen en todos lados, pero por ejemplo, hay
países como Japón, que tienen trenes prácticamente supersónicos. No recuerdo si son 600 u 800 kilómetros por hora el tren que corre por Japón. China es la que tiene los trenes más veloces. Okay, bueno, o sea, en servicio, ¿no? Japón todavía está en etapa experimental el un nuevo tren de 600 kilómetros por hora. Así, más rápido que un avión. Y no oímos de fatalidades en ese tipo de proyectos. Claro, algún día les va a pasar, pero para que no pase, se tiene que hacer las cosas bien desde un principio. ¿Y qué caracterizó a este proyecto y a todos prácticamente que fueron impulsados por el régimen actual? La opacidad. Refugiarse en el esquema de las Fuerzas Armadas, de reservar por cuestiones de seguridad nacional información de la aplicación de recursos públicos sin una justificación que se pueda encuadrar en temas de carácter nacional, que porque, no, pues es que si revelamos la información, pues los carroñeros de los medios van a hacer su agosto, o de la oposición. No, eso no tiene justificación. No hagas cosas buenas que parezcan malas. A lo mejor hay quienes consideran que sea muy bueno el no revelar la información de lo que hace con tus impuestos el gobierno. A mí me parece que el gobierno está obligado a la máxima información y transparencia. Y eso no se cumplió en esto. Luego entonces, pues, si no tienes nada que ocultar, si hiciste las cosas bien, pues entonces, ¿por qué las reservas, no? ¿Por qué no tenemos acceso a una devolución de cuentas más nítida? Ahí, mira, yo estoy de acuerdo y no es justificar, porque yo estoy de acuerdo que siempre debe de preservarse la máxima publicidad de la transparencia. Lo cual sí también este régimen no les gusta mucho eso, pues no ya les gusta desapareció nada, el órgano porque dime un garante, solo proyecto, ¿no?, donde lo hayan hecho. Pero es la explicación, lo que el por qué reservar reservar en el sentido de que se la da al ejército, a la marina, y que bueno, te refugias en ellos para que no te auditen. Sí, pero ¿por qué también? ¿Qué orilló mucho a esto? Recuerda al inicio del sexenio de López Obrador, cualquier obra que estaba amparo tras amparo, le metían por deporte. No, había era lo mismo que hacían ellos cuando eran oposición, por Dios. Como sea, estoy explicando lo que orilló a esto, ¿no? Bueno, pero lo cual no está bien, pues también que está bien que despachos, por ejemplo, que tenían muchos conexiones con el calderonismo, hablamos de Gil Schwartz, Roberto Gil Schwartz, bueno, y muchos otros más, ¿no? Para no meternos en detalles aparentemente tan banales, pero sí despachos muy relacionados con cierta parte de la oposición y que estaban atrase las obras. Eso es lo que, repito, no estoy justificando Eso fue el caso del Tren Maya y con mucha justificación, Aarón. Eso fue en el caso del Tren Maya, eso fue lo que detonó. En todas las obras, el del aeropuerto, si en cada obra que estaba el gobierno federal llevando a cabo, obras emblemáticas para pues el que se ríe gobierno, se lleva y el que se lleva se aguanta, porque ya ves el aeropuerto de Texcoco, 300,000 millones de pesos tirados a la basura por un capricho, pues como que no, a mí no me parece, sería otro tema, a mí no me parece que fue un capricho ese, y creo yo, sigo sosteniendo que nos hubiera salido mucho más caro ese que la cancelación. La destrucción del medio ambiente, el mantenimiento en la selva Maya, ¿cómo lo justifica? En esa zona, por el hundimiento hubiera sido otro robaproa, o sea, bueno, pero es otro tema, pues ese nos iríamos, ¿no? Pero insisto, no estoy justificando la falta de transparencia, porque yo creo que sí debieron de haber encontrado algún otro mecanismo de la transparencia, hasta donde yo me quedé. Totalmente, por eso te digo que no, yo estoy explicando lo que orilló al gobierno de López Obrador, que también tiene mucho que ver esa carroñería de la oposición de estar. Sí, claro, no, yo sí, bueno, es mi perspectiva, lo veo desde ese punto, porque por deporte estaban queriendo, boicotear las obras. Yo estuve en la oposición que gobierna ahora, y hacíamos lo mismo. Pues por Todos eso lo grillábamos. ¿Por qué? Porque tienes que obligar al gobierno. Por eso, pero ya como gobierno debes de encontrar la manera de cómo, ahora que no te hagan eso. Pero eso es una trampa. No es una trampa, necesitas, ahí voy,
necesitas encontrar la manera en que no tus obras salgan adelante, que no te las boicoteen. Y vuelvo a lo mismo, no estoy justificando la falta de transparencia. Creo que esa debió haber prevalecido y encontrar otro mecanismo el gobierno federal para que no les estuvieran intencionalmente con la sola intención de boicotearles esas obras de la oposición. Y a lo mejor dirás tú, la oposición, bueno, pues es su estrategia, lo que tú quieras. Para eso es oposición, dirán muchos, bueno, pero también para eso es gobierno y deben encontrar, ¿no? A ver, ¿y por qué los mecanismos. malos de Malolandia no llegaron a hacer eso nunca? ¿Quiénes? El régimen anterior, pues no, el PRI, el PAN, no llegaron a esos extremos a los que se llegó con este régimen bajo esas mismas reglas. En los tribunales, o sea, bueno, ahí no yo te voy a decir por qué. Yo no recuerdo. Porque cuidaban las obras. A ver, causa justificada. Tren Maya. López Obrador dijo, no voy a tumbar un árbol. Fueron millones de árboles y muchos de esos maderas finas que nunca supimos el destino de eso. Las obras de gran envergadura siempre van a tener esos problemas. Estoy de acuerdo, de impacto ambiental. Pero no siempre, te puedes brincar los procedimientos de impacto ambiental, es una regla. No puedes llegar a la inobservancia y luego sentirte atacado porque no cumpliste con las reglas. Eso es una marrullería. No, es que no estoy hablando específicamente de eso. Hay muchos elementos por N y una cosa es que se amparaban contra determinada obra. Pero bueno, es que no es precisamente, quiero meterme en ese detalle porque, y lo vuelvo a subrayar, no es que esté justificando la falta de transparencia, lo quiero dejar muy claro. Pues estoy explicando el por qué el gobierno decide entregarle todo esto al ejército y a la marina, para que no, precisamente, si no hay transparencia, pues no hay manera de cómo ampararte antes, ¿no? Entonces, bueno, fue una medida que encontraron ellos, no la justifico, pero sí también creo que que hay una corresponsabilidad de la misma oposición de haber orillado a que no tengamos esa transparencia. ¿Qué nos pasó aquí en Sonora con el tren de Imuris a Nogales? Y creo que ya acaparé aquí la voz, discúlpame. pero bueno, no, ese ya es no fue lo tema, mismo, ¿no? ¿Qué? Lo del La libramiento opacidad ferroviario. del llamado tren fantasma, pues. Y se acabó el presupuesto, ¿no? Y ahí está tirado ese dinero también. Que para mí, la verdad, sí, pues no he buscado mucho en esa obra. Yo, francamente, me empecé a concentrar en qué va a pasar con la vía que pasa por en medio de Nogales, ¿no? Si van a meter más calles, lo cual se me hace muy absurdo. En lugar de aprovechar esas vías desde la línea hasta el kilómetro 21 para hacer un tren suburbano, que mucha gente ha querido o ha impulsado ese proyecto. La cuestión de los ferrocarriles y la opacidad y la corrupción, pues siempre han ido de la mano, ¿no? Recuerdo a principios de los años 80, en la época final de López Portillo, cuando se anuncia la construcción de la doble vía México-Querétaro, electrificada, la primera en México de esa longitud electrificada, porque ya existía una en Veracruz. Compraron 19 locomotoras eléctricas. Las estuvieron 14 años guardadas las locomotoras, porque nunca construyeron la vía, nunca la terminaron. ¿Fue en qué? A principios de los 80, todavía en la época de Nacionales de México. La inauguraron las máquinas en 1994 y en 1998 privatizaron. Las estrellaron adrede las máquinas para cobrar los seguros. Hicieron sabotaje cerca de la Ciudad de México para poder cobrar el seguro de esas locomotoras. Y así hay muchas historias negras detrás del ferrocarril. Igualmente lo que pasó con el servicio de pasajeros, ¿no? Que a finales de la época de Miguel de la Madrid fue cuando, ante el aumento del tráfico de pasajeros, y curiosamente a raíz del Mundial de 1986, se decide hacer un tren de pasajeros más rápido entre Querétaro y Ciudad de México. De ahí surge la idea de hacer los trenes del servicio estrella, ¿no? Y empiezan a remozar los equipos que ya tenían 30, 40 años, los pintaron de azul, si ustedes se acuerdan, y los carros comedores los reconstruyeron por dentro, y los únicos que construyeron nuevos eran los de primera especial. Y empezaron a crear el sistema estrella, con los trenes entre México-Monterrey, México-Veracruz, nocturnos la mayoría de ellos, el tren estrella del Pacífico, que era el que servía para este lado, que fue el que suplió a la bala,
y pues todo era precioso subirse esos trenes. ¿Qué pasó? En 4 años ya no existía todo eso, porque la cuestión neoliberal empezó a decir, todo esto lo tenemos que vender y nos tenemos que deshacer de esto ya. Pero fue un tema laboral más que No fue tema laboral. ideológico. No fue un tema laboral. Fue el tema de que inmediatamente empezó la cuestión de decir, esto se va a vender y el tren tiene que desmantelarse. Trenes que corrían con 15 carros empezaron a correr con 2, ¿no? Y fue adrede todo. Sí. Por lo menos en lo que el servicio de pasajeros se refiere. Fue un desmantelamiento intencionado. Súmale las cuestiones laborales, ¿no? A la par de todo eso, líderes de los sindicatos del ferrocarril, que hay Dios, ¿no? Y todo Sí, eso, todo planeado, la fusión que se dio de los sistemas, porque antes cada ferrocarril era una empresa distinta, aunque eran del Estado. Ferrocarril del Pacífico era una empresa, Sonora Baja California era otra, Chihuahua Pacífico, los juntan en 1986 y ahí comenzó la debacle. Todo con miras a partir de 1994 de la venta del sistema, ¿no? Ahora, ¿que hubo beneficios con la venta del sistema? Sí. Sí se modernizaron vías, sí se modernizaron sistemas de información, ¿no? Se modernizaron lógicamente locomotoras, muchas, Pues sí, pero para un todavía, monopolio. pero el servicio de pasajeros dejó de existir. Sí. Y a mí me da mucha risa que ahora empezaron a sacar todos estos de decir, oye, pero que el Chepe nunca se ha descarrilado. El Chepe se ha descarrilado infinidad de veces, ¿no? Todos se descarrilan. Todos se descarrilan, tarde que temprano. Pero, sobre todo en la cuestión de que el Chepe primero existía como obligación para Ferromex, como una de las condiciones para la concesión, de que el Chepe siguiera operando, ¿no? Después Ferromex le agarró la onda y encontró, muy válido por cierto, el nicho del negocio del turismo y abrieron un tren nuevo, que es el Chepe Express, pues de gran lujo y va lleno, ¿no? Cada vez que sale, ¿no? Entonces, creo que se ha sabido manejar y ahí te llegas a fijar, pues que los trenes de pasajeros sí tienen un efecto, ¿no? Que son caros, sí. Que muchos no son solventes en ningún lado. Amtrak en Estados Unidos está metido. Tiene que El estar sistema subsidiado. Amtrak ahorita en Estados Unidos está en un que a lo mejor mañana ya no existe, gracias al gobierno de Trump, ¿no? Que quieren cortar los trenes de larga distancia, y hay una revolución ahí muy interesante. Y a la par están inaugurando trenes nuevos, ¿no? Entonces es muy contradictorio, ¿no? Pero a final de cuentas lo sigues manteniendo. Y ojalá fuera negocio, pero ojalá pudiéramos tener otra vez la ventaja de podernos subir al tren, ir de aquí a Nogales, ir de aquí a Mexicali, ir de aquí a Peñasco, a Mazatlán. Tijuana no hay tren. Pero ojalá, digo, que pudiéramos ir, pues. Tendrías ¿no? que meterlo por acá, por un ladito de la Rumorosa. Está complicado. Que de hecho existió un ferrocarril, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, O sea, había un ferrocarril binacional que corría de Mexicali a Tijuana, pero cruzaba por Estados Unidos. Ahí está Es el el de pedazo Tecate todavía, ¿no? Que es de carga. que esa es parte. Llegaba a Tecate, atravesaba y luego funcionaba hasta Tijuana. Entonces tú te subías a ese tren, pero cruzabas a Estados Unidos y luego volvías a México. Eso a principios del siglo XX. Imagínate los mojarras Sí, sí. ahí luego se tiran Es un en el recinto, pinche. fiscalizado. Sí, no, natural, antes cruzabas, antes te podías ir en tren, fíjate, ¿cómo puede ser posible que en los años 30 Sí. del siglo pasado te podías ir en tren desde Hermosillo hasta Nueva York, Qué chulada. transbordando? Ahora te vas en avión, que es más rápido. No, de ahora es Sí, una chulada porque sí, hay sí. aviones, ¿no? Pero, y también decía, hace poco vi ahí unos Pero si comentaristas te das ganas de pasearte. que estaban diciendo, Ah, ¿para sí. qué queremos trenes si hacen 12 horas? No. ¿Cómo puede ser posible si el autobús hace 6 horas de la Ciudad de México a Guadalajara? ¿Para qué queremos un tren de 12 horas? Sí, pero pues vas dormido. Así es. Y vas con un Y comedor, cómodo y todo, y vas sí. con un restaurante. Te puedes mover. Puedes caminar, no puedes Vas comprarlo, conociendo, ¿no? o sea, Vas también, conviviendo. Tiene ahora- su encanto. Así es. Claro, pero también yo creo que es muy retador el hecho de que eso se logre cristalizar como también la gente del actual régimen lo quiere ver, ¿no? Ahorita te están diciendo, pues, no es cierto. Ahorita te están diciendo que todo está muy bonito y que los trenes van a aparecer mágicamente en la estación. No. Pues eso no es cierto, ¿no? Es muy complicado y van a pasar muchos años para poder lograr ver eso. Pero bueno, está bien que Pero, se inicie, ¿no? digo, los pasos ya se dieron y creo que, por ejemplo, en cuanto se active México Querétaro, que es el que va a quedar primero,
pues de ahí se puede dejar venir todo lo demás. Imagínate Europa, yo creo que no se conciben a sí mismos sin tren. O sea, Sí, No, no, Suiza. no pueden Pero mover. ellos tienen una afluencia ¿no? turística Sí, que, no, sí, que sí. lo justifica. Aquí en Aunque México, ni fuera desafortunadamente, turística, entre ellos se mueven, No, es que no es sé si les turística, tocó el no es turística recorrido del todo. a la Ciudad de México, que en el Bala. Sí, claro, a mí No, no, muchas yo nunca veces. fui, Espectacular, a mí sí. pero sí, yo A recuerdo, mi Guadalajara. familia hicieron un viaje desde aquí hasta, y To- de ida y vuelta todo el hasta mundo México. viajaba Sí. hasta Sí, si México, viajaste en Pullman, por ejemplo, era cómodo. Si viajabas en camarote, pues todavía más cómodo. Y pues ya, ni modo, ¿no? En la clase más accesible, pues eran unas bancas muy incómodas, ¿no? Que también me tocó usarlas. Entonces, A la no, la verdad es gallola. que el tren es De una estudiante. maravilla, Estudiante. pero no deja de ser un servicio demasiado costoso. Sí, es costoso. Pues sí, es costoso, pero Ah. creo que tienes que encontrarle la cuadratura para que te cueste menos. Y ¿no? más costoso cuando no es rentable, que es el caso del Tren Maya. No hay forma hasta ahorita visible de cómo ese tren vaya a poder cobrar el auge que requeriría algo tan bonito Las como lo estaciones. que me imagino pudiera ser un recorrido por la selva. Yo no estoy opuesto de ninguna manera a que este tipo de proyectos se desarrollen. Bueno, pues nada más ve la Riviera Maya, o sea, toda la infraestructura que ves ahí, pues pasó por áreas naturales, por cenotes, por selva, desplazó animales, todo eso ocurrió y todo eso tiene que ocurrir. Pero yo creo que aquí lo que realmente a muchos mexicanos nos indignó es la forma como se hizo. Debió haberse hecho bien y se hizo mal en todo sentido. Y Híjole, ese es el el punto. tema de la Yo no creo que planeación, en todo sentido. O sea, a ver, no tienes que apegarte a las leyes ambientales. sí, Sí. sí. No tenías que minimizar el impacto ambiental. Pues Sí. eso es parte de lo mismo. No. Ya Bueno, estás como Loreno, le va sumando, pero de lo mismo. no, porque lo otro es la regla y lo segundo es la vocación o la actitud a cumplir o no cumplir con la ley. A eso me refiero, a esa aparente reiteración. Yo creo que La el Tren Maya, transparencia el de la problema inversión. es la logística, de dónde están colocadas ubicadas las estaciones. Creo que si resuelven eso, o bueno, no sé aquí qué opina Daniel, creo yo que ya va a aprender ese proyecto, lo cual tampoco es fácil, imagínate. Me parece que ese era lo primero, ¿no? Fíjate, tenía una gran aceptación en el sureste ese proyecto, la tuvo, y tan es así que en Yucatán es de los grandes factores del por qué ganaron ese estado, cuando pues les ha ido bien con los gobiernos Generaron panistas empleo. y priistas, ¿no? Sí. O sea, digo, es de los estados que parece una isla aparte de lo que pasa en México. O sea, Mérida es la ciudad, creo que es la tercera ciudad más segura de toda Bueno, América, si le ganaron en no nada más de América 2024 Latina, fue con toda chanfle, América, pues. ¿no? Entonces, no, bueno, todo ya ¿Cómo está de como, que no? ¿cómo con Pues chanfle? te Hiciera- opones a la evidencia, chico. ¿A qué evidencia? No, el que se opone a la evidencia eres tú, ahora resulta que hicieron fraude enorme. Totalmente. Pero Oye, bueno, o sea, hay una dimensión que no hemos explorado aquí, que es la parte política tenía la de esto. aceptación de ese proyecto el 85% en Yucatán. Del Tren Maya. Sí. O sea, ¿De quién? de ahí en Yucatán. En Yucatán. Y en el sureste en general, no sé cuánto, pero sí Claro, y si recuerdo hubiera que en sido aquí Yucatán Sonora también, nosotros 85%. nos hubiéramos puesto muy contentos Sí. por la derrama que eso supone. Claro. No es el qué, insisto, es el cómo, el cómo se hizo. Y creo que hay mucho que ¿Estás de acuerdo apuntar. con esta? Está todo mal hecho. En ese- Mira, yo creo que la cuestión de que pues, está todo mal hecho, bien hecho, ya está hecho, ¿no? Y yo creo que es importante, como dices, enfocarse en las áreas de oportunidades que quedaron a raíz del proyecto, de poder acercar a la gente local. Antes las estaciones de ferrocarril quedaban siempre en el centro de las ciudades, Ujú. ¿no? O muy cercanas al centro Así de la es. ciudad. Entonces no había un problema de desplazamiento porque tampoco la gente tenía en qué desplazarse. Y lo vemos aquí en Hermosillo, la estación está céntrica, Ciudad Obregón, Empalme, Navojoa está en medio, Nogales. Ahora que si se reactiva el servicio de pasajeros y utiliza
esa infraestructura va a ser muy interesante porque va a estar al alcance de todos nosotros. Yo creo que en la cuestión, por ejemplo, del Tren Maya, lo que pueda generar o lo que pueda circular va a pasar mucho tiempo. ¿Que se va a pagar? No lo creo, ¿no? Ahora, la alternativa que traen de meter la carga sobre la línea doble del Tren Maya, pues puede resultar interesante, porque pues ahí ya la empresa como tal tiene otro brazo de negocio, que no necesariamente es el de pasajeros. Yo me ¿no? pregunto si el piso va a aguantar el carga. Porque Sí, porque recordarán ustedes muchos reportes. ya pasaban trenes de carga por ahí. Lo que pasa es que el piso es hueco en esa parte del país. Por la cuestión de los cenotes. Y cosas que les importó muy poco a quienes al momento de que se tiende una vía, hay trenes especiales que generan el peso para poder investigar por dónde va a pasar la vía, ¿no? Al momento de que se tiende la vía. No recuerdo exactamente cómo se llama ese equipo, y lo pasan. Es como un escáner, ¿no? Pero va midiendo la cuestión topográfica de dónde está la vía. Me imagino que es como se debe hacer. Lo que yo me pregunto es si se hizo así. Y tendrían que haberlo hecho. Ojalá que sí. ¿No? Tendrían que haberlo hecho. Porque este descarrilamiento para mí no fue un hecho fortuito, fue el resultado de decisiones políticas acumuladas que llevaron a este resultado. Y sí, efectivamente, los trenes se descarrilan, pero este descarrilamiento costó 14 vidas, mucha gente que le cambió la vida, no recuerdo exactamente la cantidad de heridos, muchos de ellos de gravedad, y como dice Daniel, que es un dato que yo no tenía, de haber sido otro tipo de equipo, pues estaríamos hablando de una tragedia mucho mayor. Una sola vida ya es mucho, y creo que para los mexicanos el que este tipo de proyectos sean bien hechos desde principio hasta fin y con base en las regulaciones que se tienen que respetar, que los neoliberales no se las sacaron de la manga, ni las inventaron por ocurrencias. ¿Por qué? Porque bueno, pues hay experiencia a nivel mundial que apunta a que todas estas cosas se tienen que hacer para proyectos de esta naturaleza, y creo que esa es la parte más criticable. Yo creo que habrá que esperar, ¿no? Primero, pues los resultados de esta investigación. Es un tema que está ahí pendiente, y lógicamente, pues ese resultado va a tener impacto, ¿no? Y que sea confiable. Y pues que sea lo más confiable que se pueda. También, yo lo que considero es de que no se debe detener la línea, y si hay que rectificar trazos, que en ese punto precisamente del accidente lo veo complicado porque es montaña, pues habrá que hacerlo, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo en que se tenga que paralizar un servicio ferroviario por un accidente. ¿Por qué? Porque el tren ya tenía 2 años pasando por ahí. Lo de las observaciones estas de la Auditoría Superior de la Federación que mencionó ya David Parra, ¿qué con eso? Que pues habla precisamente que no era la obra adecuada para ese tipo de tren. El trazo ya estaba, ¿no? O sea, realmente el trazo del interoceánico ya estaba. Y fueron muy pocas partes del trazo que son completamente nuevas, en el sentido de que aquí no había vía y ahora sí, ¿no? Pues se cambió la vía, se reforzaron puentes, y lógicamente detrás de todo eso debió haber un estudio auditable de cada una de las obras, pues que ahí está esa información, y que en este caso la auditoría superior pues tiene el acceso. Desconozco bajo qué condiciones lo habrán hecho, ¿no? Si realmente les dieron la información correcta, y también quiénes son los que dicen, en el caso por ejemplo del equipo de arrastre, pues que eran adecuados o no. Que porque se trajeron un tren inglés, pues ese tren inglés corre en cualquier parte, ¿no? Este que se descarriló no era inglés, era estadounidense, era el equipo de Amflet. Eso es lo de menos, o sea, eso no tiene nada que ver. Lo que sí hay que ver es cómo se manejaron los negocios en esos fierros que están ahí. Yo lo veo así. Opinión de expertos, ¿no? Que fue lo que yo consulté, en efecto. Sí hay opinión de expertos al decir que esos vagones no eran los adecuados ni para el tendido, ni para las vías. Bueno, pero bueno, expertos
Ferroviarios. Ferroviarios. Sí, te Pero- paso los nombres. Ok. Sí, porque luego de repente... Sí, no, pero lo que te digo es que es muy curioso y muy cuestionable, y eso se ha dado en los foros de gente que estudia la cuestión del ferrocarril, de que también se citó esta opinión de los expertos que dijeron que los equipos de Amflet no eran adecuados para el interoceánico. Hay partes o hay trazos de las vías por donde corren los trenes de Amtrak que son iguales sinuosos o más que el interoceánico. ¿Cómo Y cuál? tienen 50 años transitar por las rocallosas y todas esas partes montañosas de los Estados Unidos por donde pasan esos equipos, ¿no? Y que son equipos que caben en las vías, circulan en las vías y están diseñados para ir a 200 kilómetros por hora, que lógicamente en el interoceánico no lo van a hacer, ¿no? Porque no es un tramo recto. Ahora también dicen, oye, pero es que Japón, Europa, nunca se descarrilan. Pues sí, porque no hay curvas. Todo es recto, ¿no? Todo, la mayor parte lo únicamente cuando van llegando a las estaciones es cuando empieza a haber curvas, o hay curvas que no las percibes, porque no puede haber curvas cerradas a una velocidad de 400 Son los kilómetros peraltes por hora. famosos, Los ¿no? peraltes. No puedes hacerlo. Entonces, son muchos factores, y yo digo que pues hay que esperar eso, y ponerlo mucha observación en el resultado final, pero también de que los trenes no se pueden detener por eso. Ok. Bueno, esa sería tu conclusión. Conclusión de... Pues me parece que este tipo de obras tienen que estar libres de cualquier influencia política, así sean los recursos de los mexicanos los que vayan de por medio, para apresurar una obra, para forzar una entrega, para ajustar un calendario político, ya sea porque hay elecciones o por la razón que tú quieras que suele contaminar este tipo de cosas. De eso tiene que estar libre cualquier proyecto. Ojalá que la investigación sea confiable, seria y absolutamente transparente, cosa que creo que no va a ocurrir porque no es el estilo de este gobierno. Ojalá que los responsables de esto, López Obrador, el almirante de la Marina que estaba a cargo de la obra, las empresas que participaron, esas que también fueron observadas por la auditoría como no aptas para desarrollar este tipo de proyectos, den la cara. Yo lamenté mucho ver al expresidente salir a reclamar lo de Maduro hace unos días y quedarse callado con lo del interoceánico cuando ocurrió. Yo creo que tienes que, como mandatario o exmandatario, hacerte cargo, por lo menos pues con una condolencia hacia los deudos. No me gusta ver al gobierno operando u oponiéndose a que la gente ejerza sus derechos, como ahora que la presidenta dijo que no necesitaban acudir a despachos, que son carroñeros. Pues si es su derecho, que vayan a donde quieran, y si están equivocados, pues no va a progresar. Pero creo que el gobierno se tiene que hacer cargo y dejar que la gente ejerza sus derechos sin mayores presiones. Ojalá que los próximos proyectos que este gobierno empuje no los haga como se hicieron en el gobierno anterior, que también lo dudo. ¿En qué forma es costoso? Preguntan acá, no sé en qué momento. En el que los ingresos que genera son muy inferiores a la inversión que requiere la operación de un tren. Y eso es mundial. Sí. Sí, completamente de acuerdo. Es lo del tren, hablando del Tren Maya. ¿No? Sí, hablando Es lo del mismo, Tren Maya. nada más que peor porque no tiene pasaje. El interoceánico. ¿Cuál? El interoceánico sí estaba teniendo Sí. pasaje, la El gente lo estaba viendo Pero utilizando bien. el Tren Maya también tiene pasaje. Muy poco, ¿no? Pues Pero nada que ver con acabo la de capacidad ver que videos, acabo de ver No, videos los y fines de ahora semana iba sí el se tren pone lleno, bien, ¿eh? Sí, los fines de semana. Mira, aquí pasa algo. ¿Te acuerdas las fallas que hubo, que no fueron aquí pocas, pasa algo muy interesante del Tren Maya, que yo he visto videos o que comparte la gente de los foros ferroviarios. Hoy el tren va lleno, hoy el tren va a un 80% de capacidad, o va lleno completamente, todos los asientos ocupados. Y es el estigma, es igual que el AIFA, Sí. ¿no? De que no está, no existe, pues todo el mundo lo usa. O sea, todo el mundo que conozco llega al AIFA y
y pues se va encantado y como si no La existiera. cantidad de vuelos no justifica esa inversión, Pero por no, Dios. no va a Y que justificar. las compañías aéreas no quieran ir para allá, pues tampoco. Pues qué raro, Viva que no Aerobús haya acaba- infraestructura Viva previa, Aerobús pues, acaba de venir también. 5 vuelos desde la IFA. Pues sí, ¿De pero dónde sacas si obligas de todas que las no quieren aerolíneas volar? a volar ahí, pues lo van No. a tener que hacer. ¿Y por qué ahora también las empresas de carga no se quieren ir de la Mira, IFA? yo qué más quisiera que todos esos proyectos funcionaran. Es un estigma óptimamente, completamente, ¿no? Aarón. ¿Cuál Es un estigma Hay sobre las evidencia. obras de que hay que hacer que ver que no funciona. El Tren Maya lleva pasajes, el AIFA tiene pasajeros, pocos, muchos, ¿Sabes qué es de lo las, que tú quieras. ¿no? Pero- de los aeropuertos más utilizados en Latinoamérica? Está en el top de 25. Puede de- estar en el de- top 30, pues y un va aeropuerto iniciando. Benito sigue Juárez siendo un aeropuerto muy pequeño. El Está AIFA. ¿eh? como 20 ¿No? veces en Sí, operación no, sí, arriba tiene de eso. no, sí, pues, pero ¿cuántos años tiene? ¿3? Y además fue una pista, no un aeropuerto. Este, Eso no llegó a aeropuerto, son- no es son- un hub son- como el que se había concebido con el aeropuerto de pues sí, Texcoco, pero para son nada. 3, y es más, va a ser más utilizado todavía cuando... La ya fantasía que del aeropuerto de tren Texcoco es otro tema. No, hombre, ¿cómo? Sí, Ser o- un proyecto arquitectónico Es un de proyecto que clase le iban a terminar mundial. el año Pero hablan 2060. Qué como- ganas de como que si ya desestimar íbamos a algo pasar primer muy mundo, bueno. como cuando Salinas, ¿no? Por el aeropuerto, puta madre, todo el mundo iba a querer venir a México y a invertir. No, madre, o sea, se Mira, la jalan la también. ¿no? verdad, Pero- yo he de reconocer que Pues si vieron el proyecto, no sí sé era qué fue muy lo que entendieron, porque yo sí lo vi. Era un proyecto El de clase proyecto- mundial y el el mejor en proyecto su era muy tipo en el mundo en ese ¿Cuántos ha momento. habido de esos que terminan o sea, con los mismos de siempre, ¿no? Adquiriendo... Bueno, pero bueno, también es parte, es otro- bueno, es parte de las narrativas que ahorita predominan. Pero te digo, refiriéndonos al proyecto de los trenes, en este caso, y hay toda una, igualmente hay toda una generación que se está empezando a subir al tren y que están conociendo el tren y que no Sí, tenían acceso a así es. eso y que lo empiezan a experimentar en los trenes tequileros que hay en Jalisco, que son servicios turísticos con equipos que eran de Nacionales de México, ¿no? El Chepe, que funciona con equipos, no son nuevos tampoco. El carro comedor del Chepe es de 1948 y los otros de 1955, son más viejos que el interoceánico. Y ahí andan, ¿no? Y la gente está descubriendo todo eso. Y eso es padre, porque la verdad hay dos generaciones que no tuvieron Sí. esa experiencia que nosotros sí tuvimos. Yo lo viví y se los recomiendo. Es una Sí, maravilla viajar en tren. sí. Yo he viajado, bueno, te digo, muy poco pues, el tren bala, que yo recuerdo una vez a Nogales, pero he utilizado el tren en otros países, bueno, y ahora que Espectacular, el del ¿no? Tren El Maya, sí, es A ver. de lo mejor. Dante Gablar dice, muy amena charla, llena de conocimiento, saludos a todos. El ferrocarril es una de las formas de transportes más eficientes que existe, pues sí, estoy de acuerdo. Luego se nos mete una de esas de España que quiere que le mandemos una lana y le chingan, ¿no? Ya han visto, ¿no? Que se meten así en las transmisiones, gente así. Carlos Santa Cruz dice, una pena, este señor Parra se ve que le molestan los avances, cree que puede seguir engañando a la gente. Yo personalmente estuve en el AIFA y me pareció una maravilla de aeropuerto, dice No, Carlos como Santa aeropuerto Cruz. está muy fregón, pero pues, no es un aeropuerto, no es el aeropuerto que necesitaba México. Así, coincido que las instalaciones están muy bonitas, que quedó muy bien, pero no, muy lejos del proyecto que pudo haber sido y no fue. No era, yo creo que ese proyecto de Texcoco no era la Quítalo ubicación de Texcoco correcta. si quieres, No. pues, pero bueno, el pues hub hubiéramos era una idea, encontrado en y otra la vez verdad, dónde. no creo que sea una improvisación, así, lo descarto completamente. No improvisación. Mira, ahí está la refinería pero subacuática, que esa simplemente- sí se construyó en un lugar donde no tenía que haberse construido. ¿Cuál? La Dos Bocas, la que se inunda cada rato, la que refina agua, dicen. Oye, está funcionando, por cierto. No sé, no tengo idea. Los Bocas, ¿sí? Está. Bueno, Pues ahí dijo la No señora. creo, ya lo hubieran cacareado, pero sin más. ¿quién dijo? Está la señora. No, fuera ahorita. ¿Qué señora? La señora de La la señora energía. Sheinbaum. No. ¿Quién? no. Ah, Rocío Nale. Nale. No, pues mira, tú le crees a Rocío Junior, Nale. Yo Junior tampoco. Liberty, así se pone aquí en YouTube, siguen llorando por el Naim, se pasan, dice, bueno. No, ya. Yo lloro por 300 No, mil o sea, millones de Alexis, pesos que se pásame tiraron un a la Kleenex aquí basura. Para Venga, David Parra. una porque caja no le completa. gusta el Tren Maya, no le gusta el Ángel,
todo está mal en Y a la ustedes 4T. sí, por lo que veo. Todo lo que hace la 4T a ustedes les encanta. No lo veo tan no es catastrófico. todo mal. Ya, No, yo ya te tampoco. dije lo que le falta, por ejemplo, Bueno, los yo ya errores dije del cuáles Tren fueron Maya, las ¿no? fallas Y el también. AIFA también. ¿No? A ver, y del AIFA. es que hay confusiones. Falta Yo la estoy de conexión. acuerdo Cuando esté la conexión con lista, que va a tiene ser que otra haber cosa. trenes, con que tiene que haber aeropuertos, mejor infraestructura en este país. Pero que no los haga la 4T, que los Háganlo haga bien. otros. Que los haga la PRIAN. 4T, pero que los haga bien, que no escondan No te va a gustar, información, no te va a que gustar, no pongan, profe. que no Si los hace pongan la 4T hijos no te va a a supervisar una obra como en el caso del Esas son de interoceánico. las cosas que, por ejemplo, ¿para qué, pues, no? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero sabes que Pero todos los bueno. gobernantes lo hacen, ¿eh? Pero Lo bueno, hizo Fox. pues sí. No me acuerdo si Calderón tenía hijos No, grandes en pues, ese Fox de tiempo. Martita Sagún. ¿Cómo? Oceanografía. Sí, Bueno, ahí. Y tenían una línea aérea también los hijos. Lo hacen hijastros, los ¿no? gobernadores, prácticamente todos los hace. Cualquiera que tiene acceso al poder, a información privilegiada, lo hace independientemente de la sigla. Yo no vengo a denostar a la 4T, sino lo que hacen los gobiernos que están fallando. Esa no es la Bueno, ahí la está. idea. Muchas gracias. Aarón, Buen feliz año, año. y que Éxito. no te cause tanto. Porque van a seguir mucho tiempo. Vitacilina, por favor, señor. No, es cierto. No, todo bien. Gracias. Gracias por la Estaría invitación, Aarón. interesante, además esto lo que te comentaba, porque es muy interesante, veo que traes mucho conocimiento. El tema ¿no? De que ahora quieren recuperar todo esto, lo de el Los tren trenes pasajero pasajeros. y lo que se está haciendo del Senado para crear esta agencia ferroviaria, que ojalá no quede en lo que en este país ha sido una En un constante. PowerPoint. Sí, no, o burocracia, que nomás un peso Ahí burocrático está y no Litiomex, por funciona, ejemplo, ni- pues. eso, que no pase eso, por ejemplo. Litiomex. Yo creo ¿quién es Pablo Tadeo? ¿O quién de los Tadeo es él? Bueno, quién El sea. Pablo Pues ahí está, Tadeo y es le el- ayuda, está con él Mario Campa. Entonces dicen que cuando le preguntan a Mario, o sea, le preguntan a Pablo, oye, ¿qué haces ahí en Pregúntale a Litiomex? Mario. No, nada. ¿Y tú, Mario? Pues Yo yo le le ayudo a él. Pero bueno, pues es que no sé qué. Bueno, Es pero una burla. ok. Está bien. Bueno, muchas gracias, David Parra. Gracias, Daniel Saludos. Ríos. Y gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales, en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario. También estamos en mi cuenta personal de Facebook. Sígame o envíeme solicitud de amistad. Estamos en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista, la cual los invito a que siga la página para que pueda ver todas las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique también estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal @naranjero75, en la cuenta del programa @lapolaca_at. En Instagram, Aarón Tapia F, y en TikTok, Aarón Tapia Periodista.